Vamos a buscar entonces en el libro de Oseas, que como dije la vez anterior, es el primero de los profetas menores, o del libro de los profetas menores, que aparece, digamos, en el Antiguo Testamento. Ustedes, los que estuvieron o los que pudieron escuchar los dos sermones del domingo anterior y del anterior, o sea, de los dos últimos, estuvimos hablando de un atributo que tiene Dios, entre todos los que tiene, que es el amor, ¿no es cierto? Dijimos que el amor de Dios no solamente no se puede explicar, ni siquiera se puede comprender. Y entonces, donde sabemos que el amor humano está tan degradado, hablar del amor de Dios, que en sí es su esencia, es algo que lo debemos tener siempre presente, hermanos. Es verdad que no podemos separar algunos atributos de otros, como por ejemplo el amor de su justicia o de su juicio. No lo podemos separar, porque Dios no solamente es amor, sino es justicia y es juicio. Pero ustedes recordarán que el primer domingo, es decir, 2 semanas atrás, vimos que el amor de Dios, que es su esencia, como dice el apóstol Juan en 1 Juan 4:8, que Dios es amor, es un amor sin condiciones, es un amor eterno, es un amor infinito, es un amor soberano, es un amor inalterable, es decir, invariable. El domingo pasado vimos la historia de Oseas y Gomer. Gomer fue la esposa de Oseas que Dios le envió a decir que se casara con una prostituta. ¿Se acuerdan que estuvimos explicando algunas cosas de esta? Y sobre todo a través de esta ilustración, Dios muestra su fidelidad y amor a su pueblo adúltero. A través de esa ilustración, Dios trata de mostrarle al pueblo de qué manera, si podemos decirlo así, Dios se siente cuando su pueblo comete adulterio espiritual con él. ¿Y de qué manera? Bueno, a través del adulterio humano, es decir, a través del engaño, la infidelidad que un hombre o una mujer pueden hacer, ¿no es cierto? Y el dolor que eso causa. Bueno, entonces, a través del libro de Oseas vemos que esta ilustración trata de mostrar, de alguna manera, cómo Dios ve cuando su pueblo le es infiel, cuando su pueblo va tras otros dioses. Y entonces el domingo pasado vimos que, por ejemplo, en el versículo 1 y 2 del capítulo 4 de Oseas, ellos desecharon ser transformados. Y se acuerdan que dijimos en este capítulo de que los 2 primeros versículos parece que estuviéramos leyendo la capital o Rosario 3, porque dice allí que en los moradores de la tierra no hay misericordia, no hay verdad, no hay conocimiento de Dios, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Esto, que fue escrito varios siglos antes de la llegada del Señor Jesucristo, ya es algo que pasaba y que hoy lo vemos como si fuera algo grave, terrible, que lo es, pero no es novedad para Dios, porque esto ya ocurría y ocurría en ese tiempo también. Y lamentablemente el pueblo rechazaba a Dios. Nosotros vimos también el domingo pasado que ellos fueron soberbios, como nos dice el capítulo 7, versículo 10, dejaron de buscar a Dios, como nos dice el capítulo 8, versículo 4, olvidaron a su Hacedor, capítulo 8, versículo 14, y confiaron en sus caminos, capítulo 10, versículo 13. A través de esta carta Dios le muestra las cosas que ellos habían hecho que no merecían de ningún modo el amor de Dios. De ningún modo el amor de Dios. Pero nosotros dijimos al final del mensaje del domingo pasado que aún así Dios los seguía amando, los seguía amando, cosa que no es comprensible, porque humanamente muchas veces nosotros como humanos no aceptamos eso. Cuando alguien nos traiciona o nos falla, directamente no lo perdonamos, cortamos nuestra relación, no queremos la restauración y nos cuesta mucho sanar todo eso. Sin embargo, Dios dice que a pesar de todo lo que ellos habían hecho, Dios los seguía amando. Y hoy vamos a ver el capítulo 11, porque el capítulo 11
básicamente es el amor tierno de Dios por Israel. Es el amor tierno de Dios por Israel. No vamos a leer todos los versículos, yo voy a ir mencionando algunos textos y yo quisiera que reflexionemos en esto para pensar en lo que significa el amor de Dios, por nosotros. Dice, por ejemplo, el versículo 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y es interesante ver esto, mis hermanos. El primer verbo que aparece en esta frase es amor. Dice acá que cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y después recién aparece, yo lo llamé. Y ayer justamente hablábamos de este tema, en el orden de las cosas, ¿no es cierto? Cómo es que Dios hace la sucesión de pasos en cuanto a la salvación de nuestra vida. Y por supuesto que hablamos del llamado, estábamos hablando ayer sobre el tema del llamado, ¿no es cierto? De lo que sería la elección, lo que sería la justificación, la santificación, la glorificación. Pero antes de todo eso está el amor. Porque Dios no puede hacer nada por nosotros si no nos ama. Por eso dice acá, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y después lo llamé. Y dice acá, llamé de Egipto a mi hijo. Y esto nos habla de, digamos, la historia que le hace recordar Dios a través de Osea, de cómo ellos estando esclavos en Egipto, durante 400 años, Dios los amó de tal manera que buscó un libertador, que fue Moisés, y los sacó de ahí. Los adoptó como hijos. Sin embargo, fíjense que dice el versículo 2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Es decir, Dios siempre mostrando su amor y el pueblo siempre rechazándolo. Y no me digan si no es nuestra historia. Siempre Dios mostrando su amor con nosotros y nosotros siempre estando apáticos, estando indiferentes, no tomando realmente el amor de Dios en serio como realmente Dios nos enseña. Y como acá, a través del profeta Oseas, muestra ese amor tierno por Israel, ¿no? Dice el versículo 3 y 4, dice, y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre la cerviz, y puse delante de ellos la comida. Qué interesante es pensar en esto, mis hermanos. Dios pone el ejemplo de acá, le enseñó a caminar, como cuando uno le enseña a caminar a su hijo o a un chico que está dando los primeros pasos para caminar, ¿no es cierto? Y obviamente dice acá, el versículo 3, yo le enseñaba a andar tomándole los brazos, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a darle los primeros pasos a un chico, que lo toma de los brazos y los va haciendo andar, le va haciendo tener confianza, fuerzas. Es un ejemplo tierno de parte de Dios, no me digan que no. Y dice acá, pero no conoció que yo le cuidaba, Y él es, ¿no es cierto? El ejemplo acá o la figura se describe a Dios a sí mismo como un padre amoroso que con maravillosa ternura toma los brazos de un pequeño hijo para enseñarle a dar los primeros pasos, ¿no es cierto? Pero qué palabra fuerte es esta, que dice el versículo 3, y no conoció que yo lo cuidaba. Y hermano, yo te hago esta pregunta, ¿sabés vos y sé yo que Dios nos cuida? ¿Que Dios nos está cuidando? ¿Que nos ha cuidado? ¿Que nos va a cuidar? ¿Por qué entonces tememos? ¿Por qué, como cuando hablamos el miércoles dijimos que tenemos tantos miedos? Y yo dije que era el primero que tenía miedos.
Dice acá que no sabía que Dios lo estaba cuidando, y muchas veces nosotros nos cuidamos de muchas cosas, pero no pensamos que Dios nos cuida. Y no sabía que Dios lo estaba cuidando. ¿Y por qué entonces no confiamos en Él? ¿No nos damos cuenta del amor tierno de parte de Dios? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa que todo nos está atrapando? Y nos olvidamos de esta palabra y no conoció que yo lo cuidaba. Dios nos cuida, hermanos. Dios nos cuida. Y aún lo que Él permite está dentro de su cuidado. Entonces no hagamos tantas conjeturas ni tantas predicciones, ni seamos profetas más allá de lo que dice Dios. Porque Dios, a pesar de todos los que ellos eran, y vamos a ver, porque en realidad no solamente ellos no sabían, no conocían que era Dios el que los estaba cuidando, sino que encima se habían alejado de Dios buscando otros dioses, otros baales, adorando, sacrificando a ídolos. Y tenemos un rato largo para hablar de esto, si queremos hablar hoy de todos los ídolos que tenemos, Porque muchas veces decimos que la iglesia oficial tiene esos yesos colgados, esas cruces, y nosotros tenemos más ídolos que ellos todavía, hermanos. Más ídolos. Pero sin embargo, dice acá que a pesar de tanto tiempo que Dios había estado con ellos no se daban cuenta que Dios los venía cuidando. Y muchas veces atribuimos la bendición directa de la mano de Dios a alguna otra fuente. Lo que viene de Dios muchas veces lo atribuimos a que, bueno, sí, la verdad que qué suerte, sí, realmente me fue bien, hoy me salió esto. Y sin embargo, el que está detrás de todo eso es Dios, mis hermanos. Como yo dije la vez pasada, Dios puede usar los médicos, la ciencia, los tratamientos, las vacunas, lo que ustedes quieran, pero siempre con el permiso de Dios. Si Dios dice, no va a funcionar, por más que te pongas 60 vacunas, no va a funcionar. Porque es Dios el que cuida. A ver si lo entendemos esto, a ver si lo entiendo yo. Dios es el que me cuida. Dios es el que me cuida. Él es todopoderoso, Él está detrás de todo, Él tiene el control. Y si algo pasa, no es porque a lo mejor Dios falló, es porque está dentro de su plan y está dentro de su cuidado. Porque aún cuando uno padece, está bajo el control del cuidado de Dios. Ahora, qué importante es esta ilustración de que dice tomándolo de los brazos. Tomándolo de los brazos. Hermanos, Dios nos toma de los brazos. Dice muchos salmos que nos tiene de la mano derecha Dios, nos tiene tomado de la mano derecha. Es la mano fuerte, es la mano poderosa, es la mano que no nos suelta. Y ojo, es Él el que nos toma de la mano derecha. Por nosotros, si fuera por nosotros, nos soltamos. Soltamos y nos vamos. Y el versículo 4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. No con una manipulación áspera ni con ninguna fuerza de coerción. Dios nos quiere ganar, no por medio de la fuerza, mis hermanos. Es muy feo que alguien piense, tengo que ir a la reunión porque si no van a decir que no voy. Tengo que hacer esto porque si no me van a decir que yo no hago nada. Es horrible eso, hermanos. Porque Dios nos quiere ganar con su amor. ¿Qué importancia tiene para nosotros el amor de Él? Realmente con cuerdas de amor nos quiere atraer. Y todo lo que nosotros hacemos debemos pensarlo de esa manera. Es cierto que ningún hombre viene a Dios a menos que sea por Él acercado, pero es igualmente verdad que Dios no acercó a ningún hombre contra su voluntad. Las cuerdas que Él emplea son cuerdas de amor. Son cuerdas de amor. Y el versículo 8 y 9 es extraordinario porque dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín?
Te entregaré yo, Israel, ¿cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Fíjense si esto no es las palabras de alguien que está enamorado como Dios de su pueblo. Un pueblo que, como dijimos, no es muy diferente a nosotros, o quizás nosotros no somos muy diferentes a ellos. ¿Cómo podré abandonarte? Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Hermanos, muchas veces estamos en pecado y somos culpables delante de Dios, pero Él dice, ¿cómo podré abandonarte? Se pregunta Dios, ¿cómo podré abandonarte? La justicia demanda que Él haga esto, pero en su corazón Él debe encontrar una manera para dar salvación. Es decir, la justicia de Dios demanda el castigo, demanda el juicio y la condena. Pero Dios busca de alguna manera, sin perder ese atributo y esa, digamos, verdad que hay en Él de ser justo, de que haya alguna forma de salvación, porque Dios nos ama mucho, nos ama mucho. Y bueno, la prueba mayor fue que envió a Cristo Jesús para salvarnos. Y dice la palabra de Dios que Él abandonó a Cristo. Dice el Señor Jesucristo cuando estaba muriendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y abandonó a Jesús para no abandonarnos a nosotros, hermanos. Porque Él dice acá, ¿cómo podré abandonarte? Dice Dios. Con respecto a pecadores y rebeldes y incrédulos como somos nosotros, como era el pueblo. Y abandonó a Jesucristo en la cruz. ¿Para qué? Para cubrirnos a nosotros, hermanos. ¿Y esto no es amor? ¿No es amor de parte de Dios? Adma y Seboín, como menciona acá, eran dos ciudades aledañas a Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra. Y Él dice, yo no puedo ponerlas a estas ciudades y permitir que a ustedes le pase lo que le pasó a ellas. No puedo permitir que mi pueblo sea atrapado en la destrucción que vendrá sobre todas las naciones. Y por eso yo pienso particularmente, esta es mi forma de ver con respecto a los temas escatológicos, que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Porque de alguna manera Dios justamente trata de mostrar que Él no quiere la destrucción de su pueblo. A pesar de que el pueblo que hoy no cree, como es Israel, va a pasar por ese tiempo, y obviamente la conversión va a venir en ese tiempo para ellos, yo creo que el Señor va a llevar su iglesia antes del juicio terrible, incomparable, hermano, que va a haber sobre la tierra. Nadie se imagina lo que va a ocurrir. Pero nosotros vemos acá la gran compasión del Señor, ¿no es cierto? Hay una doctrina dentro de la teología que es la doctrina de la impasibilidad. ¿Alguno la conoce, esta doctrina? De la impasibilidad. No imposibilidad, impasibilidad. La palabra impasible, para que ustedes se den cuenta, es que no se altera o se perturba o muestra emoción alguna ante una impresión o estímulo externo que normalmente producen turbación, desencadenan una emoción o inducen a determinada acción. Esto es lo que dice el diccionario, ¿no? Por ejemplo, otra definición de impasibilidad es que es, o impasible, ¿no? Que es incapaz de tener sentimientos o emociones que afectan a su estado de ánimo, ¿no? Y la doctrina de la impasibilidad de Dios dice que Dios no tiene emoción, que la deidad de Dios exige una dignidad que no le permita mostrar emociones. Eso, por supuesto, hay posturas teológicas sobre este pensamiento. Y lo único que yo sé, y coincido con algunos otros pastores que han hablado sobre esta doctrina, es que yo no sé si realmente esto será así. Lo único que sé, que este pasaje de Oseas nos muestra a un Dios sufriendo, un Dios dolido, conmovido, con compasión por su pueblo.
siente el dolor cuando nosotros pecamos y mostramos desprecio por su amor. Y si bien uno no puede explicar a Dios porque uno no puede entender bien a Dios mismo, yo creo que este pasaje del capítulo 11 de Oseas nos muestra que Dios sufre por nosotros, por sus hijos, sufre por Israel. A pesar de que a lo mejor no sería algo que como Dios podía hacer. Dios es Dios, tiene control absoluto de todo y Él decide todo lo que quiere, ¿no? Sin embargo, uno ve en esto, y obviamente la muestra del amor de Cristo al venir por nosotros y sufrir y amarnos y morir, quizás también es porque Él realmente sufre por aquellos que Él iba a salvar, ¿no? Y yo quisiera terminar con esto, mis hermanos, porque este pasaje de alguna manera me llevó, justamente esta semana estaba leyendo un artículo en un diario que es BBC de Londres, pero en español, ¿no es cierto? Y hablaba ahí sobre la solución final. La solución final fue un proyecto que llevó al Holocausto, ¿no es cierto?, a los judíos. Y justamente leía que el 20 de enero de 1942, es decir, hace 80 años, podríamos decir unos días antes de que esta iglesia se fundara. La iglesia se fundó el 9 de febrero de 1942. Y esto ocurrió el 20 de enero de 1942. Dice allí que en una reunión secreta donde solamente hubo 15 personas y que duró solamente 90 minutos, tuvo impacto sobre millones de personas en Europa. Ese día, en una mansión ubicada en Wannsee, al oeste de Berlín, se juntaron 15 altos funcionarios del gobierno nazi y en aquel día estaban ahí para discutir un punto, la solución final de la cuestión judía en Europa. El que estaba, digamos, al frente de eso era un alemán que se llamaba Reinhard Heydrich. Era el tercero después de Hitler, Himmler y después venía él. Y era la persona más sanguinaria que se pudiera considerar. Ahora, es interesante porque yo leía en este artículo que esos 15 alemanes de alto rango eran todos doctorados. Algunos tenían carreras en ingeniería, otros eran médicos, y todos ellos estaban elaborando el plan para la destrucción del pueblo judío, ¿no? Y más allá de los eufemismos con los que hablaron durante ese encuentro, lo que aquellos funcionarios nazis estaban realmente pactando era la detención, concentración y asesinato masivo de judíos en Europa. Y una de ellas fue lo que llamaron la cuestión judía. La cuestión judía. Eran muy antisemitistas, por supuesto, ¿no es cierto? Y desde meses antes de que esta reunión se llevara a cabo, ya habían detenido o asesinado a decenas de miles de personas en territorios controlados por Hitler en Europa, ¿no? La conferencia de Wannsee fue convocada por este alemán Heydrich para crear un protocolo, es decir, las medidas prácticas para concentrar y matar a los judíos. Pero los 15 altos jefes del nazismo participantes de la reunión no lo plantearían en estos términos, sino en otros, digamos, más eufemísticos, como evacuación, para referirse a la deportación forzada, o reducción, para hablar del asesinato masivo. El protocolo tenía un reporte detallado de cuántos judíos vivían en cada país de Europa, incluido naciones que no estaban bajo el dominio nazi, como eran Inglaterra y la Unión Soviética. Y en esa solución final estaban consideradas 11 millones de personas judías en Europa. Ellos mataron a 6 millones aproximadamente, pero estaban consideradas muchos más. Pero dice este pasaje de Oseas
que Dios siempre se iba a quedar con un remanente. No iban a poder exterminar a su pueblo, no iban a poder. Y había, si uno lee el artículo completo, que son varias páginas, salió esta semana, como les dije, porque justamente el 20 hizo 80 años de esto, de esta reunión. La idea de ellos era exterminar a todo judío de la tierra. Empezaban con Europa, pero la idea era el mundo. Pero no sabían, hermanos, que Dios dijo, ¿cómo podré yo abandonarte, Efraín? Si bien murieron muchos judíos, el pueblo se levantó, se repuso, hoy es una nación independiente, hoy tiene el amor de Dios detrás de ellos, a pesar de que ellos no lo reconocen. A pesar de que ellos no lo reconocen. Y nosotros nos hemos parecido, hermanos. ¿Cuántas veces dejamos de ser fieles a Dios, de ser consagrados a Él, de tener una pasión por Él? Sin embargo, Dios nos sigue amando. Dios nos sigue amando. Por eso, cuando empezamos esta serie, dijimos que no era fácil, ni para mí, ni para nadie, poder explicar, ni entender el amor de Dios. No lo podemos entender. Porque nosotros como humanos somos diferentes, pecadores. Hacemos sentencias sobre las personas. Fíjense qué interesante que dice acá el versículo 9 del capítulo 11 de Oseas, donde estamos: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruirte a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad, porque Dios soy. ¿Qué está diciendo Dios? Yo soy diferente, yo soy Dios, un Dios que tiene un amor, como dijimos hace 2 domingos, inalterable, eterno, infinito, soberano, y no cambia. Y Dios sigue amando de la misma manera a pesar de todo lo que el hombre le hace. Yo soy Dios y no hombre, dice acá. Dice, y hermanos, realmente nosotros tenemos el privilegio de conocer a ese Dios. Tenemos el privilegio de conocer a ese Dios. Entonces, pensemos el amor que Él tiene por nosotros, hermano. El amor que tiene por nosotros. Por cada uno en particular, por cada uno en personal. A veces pensamos, nadie me quiere, nadie me ama. Y somos propensos a pensar eso y a decir eso. Y te estás olvidando del que más te ama y que te acepta así como sos, con todos tus fallos, tus pecados, tus defectos, es el mismo Dios que te creó. Él te ama así. Que nosotros pensemos en esta mañana, hermanos, en esta palabra, que el Señor nos ayude. Hay muchas cosas que a través del libro de Oseas uno puede aprender, pero sobre todo se destaca y resalta ese amor tierno de Dios por su pueblo. Y nosotros, como dijimos la vez pasada, somos su pueblo, somos injertados en la raíz del pueblo de Israel. Somos una rama de allí y el Señor nos ama también a nosotros del mismo modo que ama a su pueblo Israel. Que el Señor nos ayude a reflexionar y a valorar el amor tremendo de parte de Dios. ¿Y cómo se expresa? Como lo dice Juan, ¿no? Cuando uno ama a Dios, va a amar al hermano. Entonces, el amor se va a manifestar en nuestro amor hacia los demás. Si amamos a Dios, vamos a amar a los otros también. El Señor nos bendiga. Vamos a orar y después vamos a tener esos minutos de alabanza y oración.